Bueno, yo también les doy la bienvenida. Para mí siempre es un gusto mostrar el trabajo de muchos años y mostrárselo a gente que vive el campo como lo vivimos nosotros. Así que verdaderamente este es un momento muy especial para mí. La idea es, brevemente, porque la estrella hoy es Eduardo, presentar un poco los fundamentos del programa, haciendo también honor que Eduardo está acá y aquel discurso fantástico que tuvo él en enero de este año en la convocatoria fantástica de Durazno, de las mochilas. Él habló de las mochilas del agro. Bueno, yo, permítanme, voy a hablar un poco de las mochilas de la cría. Voy a describir el programa de selección, como dije, que tienen los Silva Legire, y finalmente voy a presentar la oferta de toros que tenemos en el 2018. La historia no comenzó con nosotros, en realidad los Silva Legire están criando Hereford por más de 80 años. Nuestro abuelo, don Tomás Silva Urroz, después don Ariel Silva, el papá de Ariel y Rodolfo, don José Amalio Silva, todos ellos fueron muy influyentes y de alguna manera señaron el camino. Y después Rodolfo y Ariel, para los que no los conozcan, siguieron esa trayectoria. La primera mochila que me quiero referir es la mochila de las exposiciones. Ustedes saben que la tarea básica de una vaca de cría no ha cambiado en los últimos 120 años. Es transformar eficientemente el pasto en terneros. Y siendo esa tarea así, incambiada durante tanto tiempo, lo que sí han cambiado es el biotipo que se ha ido premiando en las exposiciones. Teníamos animales hace 100 años que podían ser correctos o incluso atractivos para nosotros, pero después se fueron evolucionando. En la década del 40 y 50 se llegaron a premiar animales que eran realmente muy chicos, para luego comenzar otra época que algunos llaman de locura, ganando tamaño hasta llegar a tapar a la gente en biotipos que eran extraordinariamente grandes, para luego moderar un poco y que todavía muchos de nosotros consideramos que son biotipos muy grandes para las condiciones más comunes que nos toca trabajar nosotros en el Uruguay. Entonces, siendo las exposiciones una fiesta válida, un evento fantástico en donde la gente se junta, socialmente tiene su importancia. Sin embargo, la mochila de las exposiciones para mí tiene un punto en contra, y es que identifica reproductores que el criador compra como superiores genéticamente. Entonces, la mochila de las exposiciones refiere al hecho de que en realidad los criadores hemos estado bailando a la música que se dicta desde las exposiciones, y eso nos ha impedido preguntarnos desde la cría cuál es el mejor biotipo que se adapta a las condiciones que nosotros tenemos que ofrecer a esos ganados. Entonces, en realidad, la crítica que uno le hace desde esta posición a las exposiciones rurales, con todas las cosas positivas que tienen, es que en realidad hay aspectos que son fundamentales para el criador, como son la fertilidad, la adaptación al ambiente, la rusticidad, que no han sido, no son ni serán nunca evaluadas en una pista. Por consiguiente, esa es una mochila que el criador tiene que cargar. Hay otra mochila y se refiere a la mochila de los números de los EPD. Los EPD, la diferencia esperada de progenie, es una manera de estimar el mérito genético de los animales y no tenemos nada en contra de eso. Sin embargo, las características que estiman, el número de características que se estiman a través de los EPD son bastante limitados en el Uruguay. 9 características en el caso del Angus, 12 más un índice en el caso de la Hereford. Para el caso de Estados Unidos son más, también son más para el caso de Nueva Zelanda. Pero lo que entonces, la crítica que le hago a esta herramienta que de por sí es buena en sí mismo, la crítica que nosotros le hacemos es que nos da la posibilidad de ver
el mundo productivo de la cría con un número muy limitado de caracteres. Y acá se aplica aquella máxima que se le atribuye a Albert Einstein, que dice que no todo lo que puede ser contado cuenta y no todo lo que cuenta puede ser contado. Y eso se aplica al número de los EPD y la mochila de los números yo le llamo a esa mochila en el que la cantidad de caracteres que se estiman en el Uruguay está limitada en desmedro del criador, sobre todo porque no hay hoy, a 2018, características de EPD como sí existen en otros países que me permiten evaluar a una hembra desde el punto de vista de la fertilidad, como puede ser preñez de hijas, días al parto, habilidad de permanencia de una hembra en el rodeo. Entonces, ese es un punto a considerar. Pero no es la única mochila relacionada a los números. Si vamos a la evolución que los números han permitido evaluar por su uso mismo, uno ve que en el caso de la Hereford, el tamaño, la tendencia genética en el tamaño adulto de la población está evolucionando a animales cada vez más grandes. Además de tener animales cada vez más grandes, las tendencias genéticas nos indican que esas vacas tienden a tener mayor potencial de producción de leche, o francamente tienen más potencial de producción de leche. Y finalmente, el tercer aspecto de este combo, que a mi juicio es negativo, es que hay una tendencia también en la Hereford en el Uruguay a reducir la grasa. ¿Y esto qué significa? Significa muchas cosas, pero fundamentalmente para mí es un indicador de que las vacas, nuestras vacas, están perdiendo adaptación a los ambientes que nosotros tenemos para darle, que es el ambiente de campo natural, donde nosotros tenemos que hacerlas producir. Entonces, la tercera mochila es la mochila del mejoramiento genético usando los EPD y refiere a que el uso de los EPD, mal o buen uso, ustedes júzguenlo, ha llevado a un cambio en el tipo del animal, en la composición y en el peso corporal, que no necesariamente a nuestro juicio significa que eso sea bueno para el criador. ¿Por qué? Porque aumentan los requerimientos nutricionales de mantenimiento, porque hace que cada vez es más difícil alimentar una vaca para hacerla producir. Y netamente cada vez es más importante que le modifiquemos el ambiente para hacerla producir. El tiempo es escaso y yo no voy a hablar de todas las mochilas, pero sí me gustaría solamente enumerar otras mochilas. La mochila de los genetistas que están alejados de los criadores, yo creo que le está haciendo mucho daño al Uruguay. Parecería un poco mi intención a veces es decirles, vengan a ver nuestra problemática, vengan a ver que estamos teniendo problemas con la ciclicidad de las vaquillonas al comienzo de los servicios, que los anestros son demasiado largos y tenemos que reducirlos de una manera rentable. Miren, no necesariamente eso que ustedes buscan con mayor potencial de producción de leche significa verdaderamente mejora en la ternerada, porque los animales, las vacas que tienen más potencial de producción de leche, tienen también mayores requerimientos nutricionales de mantenimiento simplemente porque el peso de las vísceras es mayor en relación a su peso corporal. Y necesitamos alimentarlas más simplemente para mantener peso. Entonces, los genetistas tienen la idea, o muchos genetistas tienen la idea, de que en realidad no es un problema esto que acabamos de describir, porque se levantan esas restricciones mejorando la alimentación de los animales. O sea que lo que en realidad están proponiendo es que modifiquemos el ambiente para hacerlos producir. Y todas modificaciones que nosotros le hacemos al ambiente significan mayores costos de producción. Y eso, sin duda, puede estar pegándole al productor en la rentabilidad al cabo de un ejercicio. La otra mochila refiere a la mochila de los mensajes contradictorios, producción individual. Sí, un animal puede llegar a tener un potencial de producción individual muy importante, pero en realidad lo que pagan nuestras cuentas es la producción por hectárea y a veces animales más moderados, no con tanto potencial de producción, van a permitir incrementar nuestra producción por hectárea con costos más reducidos. Por lo tanto, es un elemento a considerar y es otra de las mochilas que nosotros tenemos que cargar cuando nos están ofreciendo genética superior para la cría. Finalmente, la mochila del marketing. No puedo hablar muy mal
del marketing de las compañías, porque acá hay varias compañías que venden semen. Pero, digamos, lo que yo critico en cierta forma es que siempre se nos están ofreciendo toros que nos permitan ilusionadamente solucionar problemas para el año que viene. Y esos toros se renuevan y se van renovando y son los toros que tenemos que usar si queremos, es como un sueño, el sueño compartido. Pero y sin embargo, en realidad, cuando vemos las virtudes de las características maternas de esa propuesta, ahí es donde empiezan a flaquear verdaderamente. Y por consiguiente, también hay una mochila de lo que nosotros recibimos como genética superior a través del marketing, que no necesariamente lo es en la práctica. Así que con este escenario que les acabo de describir, de determinadas mochilas, que ustedes dirán si son o no importantes según vuestro criterio, en ese escenario tuvimos que decir, bueno, ¿y nosotros qué? ¿Qué pasa con los Pampa de Silva Lechire? Y empezamos a hacerlo hace 24 años. Entonces nos sentamos con los muchachos y nos preguntamos, bueno, pero ¿qué es lo que nos paga las cuentas a nosotros? Y sacamos estas conclusiones. Son hembras que sean fáciles de preñar, hembras que no tengamos que gastarle ni modificarle el ambiente para lograr preñarlas, que sean fértiles. Vientres que paran sin ayuda, es un elemento realmente trascendente. Vacas que igualmente desteten terneros que sean más o menos buenos para poder continuarlos en la fase de la invernada. Y vacas que además tengan la habilidad de permanecer en el rodeo el mayor tiempo posible. Y como decía, terneros que en la fase de la invernada no sean tan malos. O sea, lo que buscamos en realidad, lo que buscaríamos es aptitud funcional. Así que en función de esto, establecimos los objetivos. Dijimos, bueno, vamos a escribir cuáles son nuestros objetivos para la cría. Y los objetivos fueron estos: lograr una alta eficiencia de conversión de pasto en terneros cuando manejamos a altas cargas, que la carga también influye en la rentabilidad, que tengan un bajo costo de producción y que produzcan animales que tengan buena conformación, que sean blandos, o sea, con facilidad de engorde, de alta demanda comercial, con vientres longevos y aptos para producir en ambientes de campo natural, que son los ambientes que nos toca a nosotros trabajar. Y ahí están los elementos más importantes de estos objetivos: eficiencia de conversión de pasto en terneros, o sea, fertilidad, cargas animales, costos de producción, o sea, mantenerlos bajos, vientres que sean longevos, y ambientes de campo natural, que son los ambientes en los que trabajamos. Entonces, con ese objetivo dijimos, bueno, ¿y cómo vamos hacia ahí? ¿Cómo podemos lograr eso que buscamos? Bueno, durante todo este tiempo, 24 años, todas las vacas que fallaron en producir un ternero se fueron sin concesiones. No solamente la que no se preñó, sino la que parió muerto, un ternero muerto, o la que no llegó a destetar un ternero. Las madres de los toros de reposición son aquellas vaquillonas que ciclan tempranamente y en los últimos 19 años, vacas adultas que son cabeza de parición y que quedan preñadas el primer día de la estación reproductiva en un programa de inseminación a tiempo fijo. Así que hace 24 años que los toros se obtienen por inseminación de vientres que quedan preñados tempranos, y a partir del advenimiento de la IATF, hace 19 años que la aplicamos acá, de hecho los Silva Lechire fueron uno de los primeros predios en el Uruguay aplicando esta tecnología, los toros se producen por inseminación artificial a tiempo fijo y son concebidos el primer día de la estación reproductiva. Entonces, los resultados, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que se obtiene, más o menos en los últimos 13 años, que es el lapso que está comprendido ahí, se inseminaron unas 5.400 vaquillonas. Las tasas de preñez en la IATF el primer día de la estación reproductiva fue de casi un 67%. En el caso de las vacas, que fueron otros tantos inseminadas en ese lapso, unas 4.400, 4.500, la tasa de preñez fue 56.1%. Y ustedes tienen el porcentaje de preñez global en ese lapso, más de un 90%. Y una cosa interesante es que de todas las preñeces que obtuvimos, el 40% de todas esas preñeces fueron obtenidas por inseminación artificial a tiempo fijo. O sea, concibieron el primer día de la estación reproductiva. Esto es un poco lo que aconteció año tras año. El porcentaje
de preñeces obtenidas por IATF el primer día de la estación reproductiva en función del total de las preñeces, y como veíamos, globalmente es más de un 40%. Entonces, siendo la IATF tan importante en nuestro programa, otro de los elementos que resultaron importantes fue elegir los padres que usábamos en la inseminación, que entonces nos permitieran avanzar hacia donde nosotros queríamos ir. Y las características de los padres que buscamos para introducir los germoplasmas que nos interesaban a nosotros tenían todas estas series de características: bajo peso al nacer, tamaño moderado, tratar de que tengan buena circunferencia escrotal, excelente fertilidad, que sean fáciles de mantener en el campo, o sea, toros que en invierno no den demasiados problemas y que cuando uno se acuerda que los tenemos que usar no estén destruidos, sino que puedan llegar a mantenerse, con buena conformación, con buen temperamento y con buena consistencia. O sea, nos interesaba esos toros que por distintas razones iban a producir consistentemente, o teníamos elementos para decir que podían producir consistentemente. O sea, que lo que buscamos es cierto balance en todas esas características, en donde había un aspecto que era irrenunciable. Todos los elementos que nosotros podemos usar para decir que nos va a introducir fertilidad, finalmente lo usábamos en ese toro, o lo valorábamos debidamente. Como nos quedábamos sin opciones en el Uruguay, porque no teníamos muchos programas o no conocíamos muchos programas que valoraran lo que nosotros hace ya 24 años venimos valorando, tuvimos que empezar a recorrer distintos países. Estuvimos en Australasia, estuvimos 3 veces en los Estados Unidos, estuvimos en la Argentina varias veces tratando de ver programas que se asemejaran a los nuestros para poder entonces usar y evaluar esa genética en nuestras condiciones. Y en total nuestros registros indican que solamente manejando, solamente andando, anduvimos más de 31.000 kilómetros visitando cabañas de un lado al otro y viendo esos programas, y por supuesto charlas entre nosotros y discusiones intensas entre nosotros. El último de esos viajes fue en el 2018, en donde tuvimos oportunidad de visitar distintos estados, precisamente buscando la genética que nos parece a nosotros que nos puede ayudar en nuestro programa. Ahora, ustedes dirán, insisten mucho en fertilidad, pero ¿es importante la fertilidad realmente en los sistemas? Hay gente que dice que no. Bueno, los datos que nosotros manejamos es que sí es muy importante. Por ejemplo, estos datos de Suárez de Lima y Fabio Montosi indican en los escenarios actuales que se mejoran los retornos económicos de las empresas mejorando la fertilidad, mejorando la performance reproductiva de los ganados. Y los autores tuvieron la distinción de, antes de su publicación, mostrarme sus sistemas de modulación, y a mí me pareció que en ese caso la fertilidad estaba siendo subestimada, simplemente porque había elementos en la práctica que son importantes que los autores no tenían cómo o no lo pudieron modelar. Todas aquellas cosas que sirven para mejorar la tasa de preñez global de un establecimiento, en general nos ayudan a mejorar la cabeza de parición. Si mejoramos la cantidad de vacas preñadas de cabeza de parición, mejoramos la cantidad del peso de los terneros, o sea, el peso de los terneros al destete, con lo cual mejoramos no solamente la cantidad, sino el peso de los terneros al destete. Entonces, volvamos a los Silva Legire y preguntémonos qué es lo que estamos logrando. Bueno, estamos logrando tasas de preñez bastante consistentes en el tiempo, por lo buena. Acá pegamos un bajón a 86% por el año tan complicado que nos tocó trabajar. Pero una de las características que tiene estos rodeos es que trabajan, y es lo representado, disculpen si no está muy bien en la línea roja, es la carga animal. Estamos trabajando con cargas quizás excesivas, y aún así nuestros ganados se están preñando. Esta carga animal de 0,99 en el invierno previo al entore que está siendo evaluado acá, es la más alta que a mí me tocó trabajar en este ejercicio. O sea, eso es una característica. Y otro elemento que nosotros usamos mucho es el índice de eficiencia, que nosotros lo medimos arbitrariamente como la cantidad de preñeces divididas las unidades ganaderas afectadas al rodeo, o sea, todo lo que sea rodeo de cría, por la carga animal en el invierno previo. Y estamos hablando de índices de eficiencia bastante altos, o altos definitivamente,